Buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que esté viendo el video. Bueno, el día de hoy toca exponer, ¿no? Sobre las células y todo el trabajo, ¿no? Pero en especial vamos a hablar de la estructura y función de la célula eucariota. Bueno, la característica principal de las células eucariotas es que contiene organelos bien delimitados por membranas, de los que sobresalen el núcleo. Cada uno de estos tiene una función bien definida dentro del metabolismo intracelular. En esta clasificación encontramos las células animales y vegetales. Y voy a hablar de la célula eucariota y todas sus partes de ella, ¿no? Bueno, el citoplasma. ¿Qué es el citoplasma? Los primeros biólogos creían que la sustancia que se encontraba al interior de la célula y que rodeaba al núcleo era homogéneo. Sin embargo, la tecnología ha logrado perfeccionar los microscopios, sí. Y gracias a ellos, hoy sabemos que el líquido intracelular llamado citol contiene una gran cantidad de organelos especializados en producir energía, fabricar membranas y empaquetar proteínas. Es un sistema muy elaborado de redes de distribución y estructura, incluso hasta un sistema de autodestrucción. Al citosol a los organelos que se encuentran suspendidos en él se les denomina en su conjunto citoplasma. Bueno, ahora vamos con la membrana plasmática. La membrana plasmática le confiere a las células eucariotas una gran variedad de posibilidades en tanto a la función y estructura. Además de delimitar los espacios intracelulares, también realiza funciones metabólicas muy importantes, como mantener la homeostasis, transportar el espacio intercelular, un gran número de moléculas indispensables para las funciones celulares. También mantener los sistemas de señalización extracelular mediante una gran cantidad de proteínas que funcionan como receptores, transportadores y mediadores de la comunicación intercelular. Ahora estamos con el núcleo. El núcleo es por mucho el organelo intracelular más prominente. Está bien delimitado por una doble membrana que a cada cierto intervalo se adosa entre sí mediante proteínas de inclusión para formar pequeños poros nucleares. Bueno, los ribosomas son estructuras celulares conformados por ARN y proteínas. Tienen la función de ser el sitio en el cual se producen las proteínas para cubrir la demanda de estas moléculas en el metabolismo celular. Es importante mencionar que los ribosomas de células eucariotas tienen un mayor tamaño comparados con los de las células procariotas. El retículo endoplásmico, junto a la membrana nuclear se encuentra uno de los organelos más prominentes de las células, el retículo endoplásmico. Es una gran estructura de túbulos membranosos aplanados distribuidos sobre el citol celular, que sirve principalmente para el transporte intracelular de moléculas a través de unas bolsitas de membranas llamadas vesículas. Además de ser el sitio de producción de otras, se conocen dos tipos del retículo endoplásmico, el liso y el rugoso. El retículo endoplásmico liso, o sea, así como en abreviado sería una REL, pero en mayúscula, retículo endoplásmico liso. En el REL se producen lípidos y carbohidratos. Es el sitio en el que se sintetiza colesterol para el mantenimiento y formación de membranas celulares. También se producen hormonas, se degradan sustancias de almacenamiento de energía como el glucógeno. Las enzimas ubicadas en el interior del REL degradan sustancias
carcinógenas, así como el alcohol y otras sustancias, de manera que en las células de tejidos especializados en el metabolismo de estas sustancias, como las del hígado, el ERL está muy desarrollado. Retículo endoplásmico rugoso, o en su abreviación RER, retículo endoplásmico rugoso. Bueno, el RER es un organelo membranoso distribuido en el interior de las células eucariotas como tubos aplanados, en los cuales se encuentran adosados en su región externa y en contacto con el citol una gran cantidad de ribosomas que se aprecian con gránulos que le dan su aspecto rugoso. Contribuye al empaquetamiento de proteínas sintetizadas por los ribosomas para ser enviadas a los diferentes organelos intracelulares que las requieren, o incluso para ser vaciadas al exterior de la célula. Es un proceso denominado exocitosis. Y con la palabra adosado quiero decir que está pegado o adherido junto, por así es eso. El aparato de Golgi. El aparato de Golgi es también conocido, es también un organelo membranoso en el cual se lleva a cabo el proceso de clasificación y modificación de proteínas. Se forma por 3 regiones. La primera, que se orienta en el núcleo denominado cara o cis, en el que se reciben materiales de las vesículas de transporte provenientes del núcleo, en donde se fusionan las membranas y se liberan los materiales que a continuación se procesan en la luz, en la parte interna del mismo complejo. Dicho espacio recibe el nombre de cisternas. La segunda región, denominada región intermedia o medial, en la que los materiales ya procesados se integran en vesículas formadas por fragmentos de la membrana de la cara alejada del núcleo. Y la última y tercera, la tercera región, denominada cara o trans. Las vesículas transportadoras se etiquetan con destinos específicos para los organelos intracelulares o para dirigirlas hacia la membrana plasmática para la posterior exocitosis de moléculas. Y bueno, les estaré poniendo una imagen para que ustedes vean el aparato de Golgi, ¿no? Pasamos a los lisosomas. Los lisosomas son pequeñas vesículas que contienen enzimas digestivas. Estos cuerpos membranosos tienen la finalidad de digerir diferentes componentes específicos que pueden ser desde proteínas, lípidos y componentes desde la misma célula hasta agentes externos como bacterias ingeridas por la propia célula. Pasamos a los peroxisomas, que estas son vesículas que en general realizan la digestión de moléculas lipídicas y de detoxificación celular. En este proceso, en el interior de los perisomas se produce peróxido de hidrógeno, que es H2O2, de ahí su nombre. Este proceso suele ser delicado, ya que de fugarse el peróxido de hidrógeno, de las membranas del peroxisoma, sería tóxico para la célula, motivo por el cual en el interior de los peroxisomas existe una enzima denominada peroxidasa, que degrada el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. En algunas células, como las hepáticas, también participa el proceso de eliminación de sustancias tóxicas. Con la detoxificación se le conoce como el proceso que permite la eliminación de sustancias tóxicas de un organismo. Pasamos a las vacuolas. Bueno, las vacuolas
Contienen enzimas con funciones de degradación similares a los lisosomales, debido a que las células vegetales no cuentan con un sistema de expulsión de residuos, como la exocitosis. Deben de acumular estos residuos en los vacunales, además de que participan en el reciclaje de componentes celulares. Acumulan almidón y pigmentos, entre otras sustancias. Para mantener un adecuado equilibrio hidrostático, las vacuoles alojan también una gran cantidad de agua y pueden ocupar hasta 80% del volumen celular en una célula vegetal madura. Pasamos a las mitocondrias. En el caso de las mitocondrias, es uno de los organelos más importantes de las células eucariotas. Estructuralmente se forma de una membrana externa, una membrana interna en la cual se localiza una gran cantidad de enzimas que participan en el proceso de respiración celular y producción de energía. Y la parte interna de la mitocondria es llamada matriz mitocondrial, sitio en el cual diversos procesos metabólicos de producción de energía a partir de carbohidratos y lípidos se llevan a cabo en presencia de oxígeno. Y les voy a poner una imagen de cómo es que está esa parte. Pasamos a los cloroplastos. Los cloroplastos son los organelos de las células eucariotas autótrofas fotosintéticas. Sí. Su función es realizar la fotosíntesis. Están delimitados por una doble membrana. Contienen unos cuerpos denominados tlacoides, en los que se encuentran almacenados los pigmentos fotosintéticos. En el caso de las plantas, es el organelo que contiene la clorofila, el principal pigmento fotosintético. Ahora pasamos al citoesqueleto. El citoesqueleto es una densa red de fibras de proteína distribuida sobre el citoplasma, que le proporciona a la célula su resistencia mecánica, su forma y, en su caso, la capacidad de moverse. Participa de manera activa en diversos procesos celulares como la división celular, el transporte de vesículas y sustancias intracelulares. También es un sitio en el que se sostienen los organelos celulares. Bueno, pasamos a cilios. Algunas células eucariotas presentan unas extensiones desde la membrana plasmática hacia el exterior, denominadas cilios. Estas proyecciones cuentan con un movimiento constante y sincronizado en una sola dirección, de modo que la facilitan a la célula el desplazamiento de líquido extracelular o de secreciones. Tal es el caso de las células de los epitelios. Tal es el caso de las células de los epitelios, del sistema respiratorio o de los epitelios de las trompas uterinas en los mamíferos. Por último, tenemos el centriolo. El centriolo es un organelo tubular cilíndrico que forma parte estructural del citoesqueleto. Tiene la finalidad de polimerizar una proteína denominada tubulina, la cual forma un complejo estructural que facilita la división de las células mediante el proceso conocido como mitosis. Y les voy a poner una imagen de cómo es que está la célula eucariota. Bueno, espero que esto haya sido de gran importancia. Yo entendí bien. Gracias y hasta luego.